Muy buenas tardes a todos los participantes del Diplomado de Especialización en Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Gestión para Resultados en el Desarrollo. El día de hoy continuamos nuestro diplomado, básicamente en los módulos que corresponden al planeamiento táctico y operativo, es decir, de mediano y corto plazo. Principalmente vamos a analizar los instrumentos de este nivel de planeamiento que en el país han sido establecidos como PEI y como POI, es decir, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional. Para esta sección, para este módulo, contamos con la presencia del economista José Guillén, quien es magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una especialización en proyectos y en una serie de aspectos complementarios del desarrollo. Asimismo, también él ha venido trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha trabajado en el Ministerio de la Producción, en otras entidades, también dicta clases a nivel de estudios superiores y el día de ahora nos acompaña básicamente para este módulo. Así que por favor, bienvenidos, un aplauso a los Bueno, antes que nada, los felicito por el esfuerzo que hacen ustedes de estar acá. Es un día sábado, podríamos estar de repente en casa, quizás descansando, pero estamos acá, ¿no? Haciendo el esfuerzo y eso vale una felicitación. Muy bien, vamos a empezar. Gracias. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿no? La cual está destinada básicamente a entender y de pronto por ahí realizar algunos casos prácticos en cuanto a la formulación de un plan estratégico institucional y también de un plan operativo, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es tratar un poco de recordar algunos conceptos que tengan tenido ya se han desarrollado de manera amplia en este diplomado, pero que nos van a ayudar a aterrizar de alguna manera un poco mejor en lo que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, yo suelo trabajar mucho con pizarra y con la página web, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros, ¿no? Hemos estado realizando probablemente el plan bicentenario, y este plan bicentenario, ¿okay? Contiene, ¿no? Contiene básicamente los lineamientos generales como país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr como país a 2021? ¿No? ¿Qué cosa queremos lograr al 2021? ¿Qué queremos lograr al 2021? Y entonces, acá viene ya la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿No? Entonces, para ello tenemos un poco que recordar lo que ya hemos estado viendo. Y entonces tenemos el plan bicentenario, pero ese plan bicentenario es atendido en primer lugar por los sectores, ¿no? Entonces tenemos sectores. ¿Qué sectores tenemos, por ejemplo? Tenemos el sector agricultura, educación, turismo, comercio exterior y otros más. Entonces, cuando en las oficinas de estos sectores encontramos el plan bicentenario, cada uno de estos sectores tiene que identificarse dentro de cada uno de los ejes que están dentro del plan bicentenario. Entonces yo tengo el gran documento del plan bicentenario y los sectores tienen que tratar, ¿no?, de
saber identificarse dentro de este plan bicentenario por cuanto los sectores son los que van a plantear de qué forma, ¿no?, vamos a lograr que este plan bicentenario se realice a 2021, ¿no?, se vea concretado en 2021. Entonces, tenemos los sectores que están encabezados por los ministros, ¿ok? Tenemos los sectores que están encabezados por los ministros, y los ministros entonces asumen el liderazgo de cada uno de sus sectores, pero estos sectores a su vez tienen la obligación de implementar lo que se ha podido plantear dentro del plan bicentenario. ¿Verdad? Entonces, estos sectores a su vez tienen los pliegos, ¿ok? Tienen los pliegos, ¿sí? Tienen los pliegos, y entonces los pliegos pueden estar ubicados a nivel de gobierno nacional, todo lo que es gobierno nacional, pliegos a nivel de gobiernos regionales y pliegos a nivel de gobiernos locales. Entonces, estos pliegos tienen que implementar, ¿no?, las políticas que han asumido los sectores, ¿no? Entonces tienes los sectores que son los ministerios, los ministros, ¿okay? Por ejemplo, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura, ¿okay?, toman la política de gobierno, ¿no?, y entonces la única manera que tienen que implementarla es a través de los pliegos. Entonces tenemos tres niveles, ¿no?, de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Muy bien, entonces, luego de esto, ¿no?, entonces, por acá, cuando hablamos de sectores, vamos a encontrar los PCM, ¿no?, el planeamiento estratégico sectorial multianual. Sectorial. Cuando hablamos de sectorial, en este sector, ¿no?, pueden haber varios pliegos, ¿no?, varios pliegos que pueden atender, ¿no?, lo establecido en este plan estratégico sectorial multianual. Y a su vez, el plan estratégico sectorial multianual responde a lo que se ha establecido, lo que se ha planteado en el plan bicentenario. Y el plan bicentenario, de alguna manera, también responde a lo que es el acuerdo nacional, ¿no?, el acuerdo nacional. Ahora, nosotros tuvimos durante mucho tiempo a Economía y Finanzas. Antes de ello tuvimos a otra entidad importante nacional que también estuvo direccionando el tema del planeamiento estratégico, pero hay que entender cuál es el papel que cumplió cada uno de estas instituciones en el tiempo, ¿no? El MEF ya hace algún tiempo generó una directiva para lo que era la formulación de planes estratégicos institucionales. Eso fue ya por el año 2003, 2004, ¿no?, donde se establecía qué información debía contener como mínimo el PEI, ¿sí? Pero cuando viene otra institución como el CEPLAN, ¿no?, el CEPLAN, lo que solicita, lo que hace el CEPLAN es justamente establecer de qué manera los pliegos deben incorporar a su planeamiento estratégico los lineamientos de los planes estratégicos sectoriales multianuales, y a su vez cómo esto de los pliegos, que es un planeamiento estratégico a nivel ya del pliego, como digo, cómo esto pasa a los planes operativos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar
entonces un PEI, ¿no? Que estaría por acá. Cuando comenzamos a trabajar un PEI, entonces nosotros como pliego vamos a recoger quizás una parte de la misión del sector, ¿no? Entonces pliego 1. El pliego 2 probablemente tome o esté en capacidad de atender la misión, ¿no? Que será dado en este PC, ¿no? Por ejemplo, educación, ¿no? Educación tiene varios pliegos, pero todos los pliegos no pueden intentar hacer todo lo que establece el PC de educación, ¿no? Sino un pliego está destinado a atender cierta parte de la misión del sector, otro pliego puede estar destinado a atender otra parte de la misión. Entonces cada pliego tiene ese trabajo, ¿no? Entonces, pero estos pliegos, ¿no? Reciben la misión del sector y establecen entonces sus objetivos, ¿sí? Pero sus objetivos también responden a los objetivos de este sector, ¿de acuerdo? Entonces, este pliego responde a una partecita de la misión de este sector, pero también responde al cumplimiento de una parte de los objetivos de esto que tengo acá, ¿no? Objetivos e indicadores, ¿no? Entonces, yo soy, por ejemplo, Ministerio de la Producción. Entonces, el Ministerio de la Producción, el Ministerio, no el pliego, el Ministerio de la Producción tiene un presente. En ese presente están incluidos todos sus pliegos, ¿ya? Y cada uno de estos pliegos tiene que conocer este presente y cada uno de ellos tiene entonces que tomar lo que le corresponde de este presente, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que yo he tenido pliegos, por ejemplo, 2, 3 pliegos que pertenecían a producción, pero cada pliego de producción tenía una tarea diferente, ¿no? Pero la sumatoria de todas esas tareas acumulaban digamos, resultados para este gran presente. Entonces, eso es lo que ha establecido más o menos el CEPLAN. El CEPLAN, en su directiva, que la vamos a ver en unos minutos, lo que hace es, a ver, ha habido en realidad mucha confusión, ¿no? Respecto a cómo se elaboraba un PEI, ¿no? Porque cada uno, bueno, tenía una perspectiva, ¿no? A futuro, ¿de acuerdo? Lo cual está muy bien, pero la perspectiva básicamente sirve para lo que serían las proyecciones futuras, ¿no? Los valores futuros que yo voy a hallar, que yo espero para el futuro, pero las tareas que yo voy a desarrollar dentro de un plan estratégico institucional, esas sí están amarradas definitivamente y obligatoriamente con lo que establece los PC, ¿no? Que responden al plan bicentenario, ¿ya? Entonces tenemos los pliegos, pero, ¿de acuerdo? Tenemos los pliegos y estos pliegos tienen entonces objetivos que cumplir, tienen indicadores, ¿ok? Y estos indicadores se van a alcanzar a través de lo que sería la ejecución de diferentes actividades, de diferentes proyectos, ¿no? Y ahora más aún de los programas presupuestarios, ¿no? Los famosos PPRs, ¿ya? Los famosos PPRs. Entonces, cuando un pliego, ¿no? Identifica los objetivos que lo enlazan con el presente, ¿no? Yo una vez trabajé con un titular de pliego que pensaba que él podía, ¿no? Elegir al azar cualquier objetivo del plan bicentenario, ¿no? Él quería estar en educación, él quería estar en salud, pero también quería estar en lo que es el sector mujer, ¿no?
Y había que explicarle, ¿no? Estaba en un error. Él podía tener muy buena voluntad y podía pensar que él, el trabajo que desarrollaba el pliego podía estar en salud, en justicia, en educación. No es así, ¿no? Tú eres un pliego y tu pliego responde a cierto objetivo y cierto indicador del presente de tu sector. Entonces, en base a esta información, tú construyes tus indicadores, tus actividades, proyectos y programas presupuestales que contribuyen al logro de los objetivos y los indicadores del sector. ¿Ya? Pero, entonces, luego, si esto fuera el gobierno nacional, ¿cómo nosotros nos enlazamos con los gobiernos regionales y cómo nos enlazamos con los gobiernos locales? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahora, aquí hay un dato muy importante que ustedes deben tomar en cuenta. Son niveles de gobierno, ¿no? Muchas veces no le damos el reconocimiento debido, pero son niveles de gobierno. Cuando decimos que son niveles de gobierno, entonces tienen ese grado de autonomía para ellos definir cómo es que van a implementar, escuchen bien, cómo van a implementar los lineamientos que establecen los PEI, porque estos son de alcance nacional, es decir, decalan del gobierno nacional, algunas veces a los gobiernos regionales y en otros casos a los gobiernos locales. Entonces, los gobiernos regionales tienen aquellas actividades propias de un gobierno regional. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, una de ellas es el ordenamiento territorial. ¿Ok? Por ejemplo, esto es propio de un gobierno regional. Entonces, si es propio de un gobierno regional, ¿de acuerdo a qué es propio de un gobierno regional? Es propio de un gobierno regional de acuerdo a la ley de base de la descentralización, ¿cierto? Igual, en el caso de los gobiernos locales también tienen sus propias actividades definidas en la ley de base de la descentralización y en la ley orgánica de municipalidades. Entonces, un gobierno regional desarrolla dos actividades, las propias, de acuerdo a los mandatos de la ley de base de la descentralización, y las que son como una especie de mandato que viene por el planeamiento nacional, ¿no? Por lo que es el PCM. Entonces yo voy a desarrollar las actividades propias establecidas en la ley de bases, más aquellas que apuntan al cumplimiento del plan bicentenario, ¿no? Entonces los gobiernos locales también tienen sus actividades propias de un gobierno local, limpieza pública, el ejemplo clásico, más aquellas que pueden estar relacionadas con algún lineamiento establecido en algún sector del gobierno nacional. Lineamientos, gobierno nacional. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a elaborar un plan operativo, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos de un plan operativo, ¿qué recoge? Un plan operativo recoge, en primer lugar, las actividades propias. ¿De acuerdo? Si hablamos del gobierno nacional, estamos hablando de las actividades propias, desde luego. A ver, Ministerio de la Producción. ¿Qué funciones tiene el Ministerio de la Producción? Entonces, su plan operativo, lo primero que va a contemplar son las funciones propias de la misión, ¿sí? De la misión del Ministerio de la Producción. Pero si pasamos a un gobierno regional, este es el gobierno nacional, si pasamos a un gobierno regional, vamos a encontrar que su plan operativo va a contemplar las actividades propias establecidas en la ley de bases de la descentralización, más aquellas que han recibido como una especie de mandato del
gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, igual, en el caso de los gobiernos locales, tienes las actividades propias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, más aquellas que son trasladadas desde el gobierno nacional. Esto es lo que se conoce como funciones y competencias, ¿no? Entonces, hay funciones y competencias propias de un gobierno regional y propias de un gobierno local, pero también están aquellas funciones y competencias que tú desarrollas en representación de un sector del gobierno nacional. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso que el gobierno nacional sí. La consulta y esa misma relación entre gobierno nacional y regional se da también entre regional y local, ¿no? Puede darse, ¿no? Puede darse, ¿no? Entonces, por eso es que acá, ¿no? Como digo, acá son las funciones y competencias propias del gobierno regional, propias del gobierno local, acá la misión del sector y del pliego, ¿no? Entonces, hay pliegos que desarrollan solamente su función, a ver, por ejemplo, un pliego que su función queda solamente en lo nacional, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo, educación, lo que pueda establecer educación llega en algunos casos al gobierno regional y en algunos casos al gobierno local. Igual salud, por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos las direcciones regionales de salud, tenemos las direcciones regionales de educación, de cultura y demás. Y también tenemos lo que son los gobiernos locales que pueden recibir algunas funciones y competencias. En realidad, no ha habido mucha transferencia de funciones y competencias a los gobiernos locales, ya más se ha dado a nivel financiero, si se quiere, pero no ha llegado a ser lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Colombia, casi toda la implementación de las políticas públicas están en manos de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, ahí tenemos una diferencia. Bien. Una pregunta. Sí. También hay actividades que son compartidas, ¿no? Tanto por en el caso de los gobiernos locales, son compartidas con las regiones. Sí, claro. Hacen las mismas actividades, pero tiene que haber una especie de Claro. relación entre ellas. Claro. Exacto. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tengo acá una actividad, a ver, vamos a empezar por esto. Todo lo que haga el gobierno local, por ejemplo, ¿no? O las acciones que desarrolle el gobierno regional, como les digo, pueden ser actividades propias establecidas en la ley de base de la descentralización, o pueden ser aquellas que vienen de alguna forma como mandato a través del gobierno nacional. ¿Okay? Entonces van a haber algunas en las cuales vamos a tener que coordinar. De repente, a ver, seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Seguridad ciudadana lo tengo desde el gobierno nacional, pasando por gobierno regional y pasando por gobierno local. Ese es el caso típico. Esa es una ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, la seguridad ciudadana, Municipalidad de San Isidro, por ejemplo, tiene Serenazgo, y en algunas regiones se apoyan con el Callao, por ejemplo, apoya la seguridad ciudadana a través del gobierno regional, pero sigue los lineamientos del sector nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa no llega a ser una función exclusiva del gobierno local ni del gobierno regional, sino es una función dirigida, manejada de forma exclusiva por el gobierno nacional. Entonces, algunos podemos decir de salud, de educación, algunas son exclusivas y otras son compartidas, como lo que acaba de decir usted, ¿no? Entonces, vamos ahora al tema que nos interesa, es entonces, ¿cómo hago yo, cómo construyo un plan operativo, ¿no? Entonces, en un plan operativo señalábamos, tengo actividades propias, actividades que se comparten con el gobierno regional, pero yo, por ejemplo, he visto muchas veces planes operativos donde se incluyen actividades administrativas, que incluyo lo que hace la tesorería, incluyo lo que hace la oficina de presupuesto, la oficina de contabilidad. ¿Eso está bien o eso está mal? Entonces, porque es parte de todo un sistema administrativo
Ya, de hecho, un sistema administrativo, pero estamos hablando de planeamiento. ¿Ok? Entonces, cuando elaboramos un plan operativo, puedo borrar esto, ¿verdad? Cuando hablamos de un plan operativo, el plan operativo, en esencia, debe responder a la visión y al trabajo de las líneas. ¿Se entiende? Entonces, no está de más tal vez, ¿ya? Pero no es, digamos, el punto fuerte incluir acá actividades administrativas. ¿Ok? Porque la idea del plan operativo es ver cuánto contribuye a los objetivos, a los indicadores, las metas, ¿ok?, del planeamiento estratégico que tenemos. ¿Ya? Entonces yo construyo un plan operativo y si tú me haces un plan operativo y encuentro ahí información, por ejemplo, de la tesorería que va a generar de repente X acciones, o la oficina de contabilidad que va a generar el estado financiero, o la oficina de presupuesto que va a desarrollar la formulación del plan estratégico o del presupuesto del siguiente año, se puede incluir, pero no es un buen plan operativo, no es el centro del plan operativo. Sí, por favor. Pero si hubiesen más que las actividades de rutina o habituales, situaciones que exigen cambios en los mecanismos o mejoras en la gestión, por ejemplo, con nuevos instrumentos que incorporar como parte del soporte a los objetivos de la organización, sí podría ir. Ya, porque ha hecho muy buena intervención, muy buena pregunta. Miren, toda institución no existe porque haga actividades de rutina. Si una institución desarrolla actividades de rutina, está condenada a la muerte. ¿Ya? Entonces, toda institución está condenada a la muerte si solamente dice que existe para pagar, girar, ¿se entiende? Entonces, toda institución tiene una administración, ¿ya? Pero esta administración solamente existe para proporcionar los recursos logísticos a las líneas. ¿Quiénes son las líneas? ¿No? Entonces tenemos un organigrama, ya imaginemos un organigrama, ¿sí? Un organigrama. ¿Sí? Y en las líneas está la concepción misma de la función que yo voy a desarrollar. ¿Sí? Entonces, yo tengo por acá, seguramente, al número 1, tengo la asesoría jurídica, de repente tengo a la ODA, tengo a la OPP, pero lo más importante lo tengo acá. Son mis líneas. Entonces, ¿qué van a hacer mis líneas cada año? Yo puedo elaborar un presupuesto, un plan estratégico, un plan operativo, sin saber qué van a hacer las líneas. No puedo. No puedo. Entonces, si yo, por ejemplo, me hago mañana cargo de una oficina de planeamiento y presupuesto, ¿qué es lo primero que yo tendría que saber de esa oficina de planeamiento y presupuesto? Lo primero que yo tengo que saber es el organigrama. Y tengo que saber su ley de creación, ¿ok? Y cómo se enlaza con mi sector. ¿Por qué? Porque este organigrama me dice cómo yo estoy enfocando el funcionamiento de la organización para alcanzar los objetivos y los indicadores. Entonces, estas líneas me van a explicar a mí cómo yo alcanzo lo que está acá. Entonces, estas líneas, cada año deben decirme a mí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, no hemos avanzado en aquello, nos queda pendiente lo siguiente. ¿Quién debe medir el avance de la línea? ¿La OPP? No, el avance de la línea debiera ser reportada por los jefes de estas líneas.
¿ok? Debe ser reportada por los jefes de esas líneas. Y los jefes de esas líneas también deberían conocer el impacto que tiene su trabajo en lo que significa el PCM, el PEI, ¿no? Porque no olviden que este trabajo lo estamos dividiendo en dos, si se quiere, ¿no? Lo estamos dividiendo en dos. Este trabajo lo estamos dividiendo en planeamiento estratégico de planeamiento operativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planeamiento operativo, estamos hablando de plan operativo, desde luego, ¿no? Y el planeamiento estratégico significa que tenemos que respetar lo establecido en el PCM y además en los planes estratégicos institucionales, que son un pedacito, de acuerdo a nuestras funciones, de ese PCM, ¿sí? Entonces, cada vez que llega un gobierno, ¿no? El siguiente gobierno, por ejemplo, tendrá una mirada distinta de lo que significa alcanzar el plan bicentenario. Lo tiene claro, sí, tenemos que llegar a lograr el plan bicentenario, pero cada uno tiene una mirada diferente. Entonces, tener una mirada diferente en cada gobierno significa, entonces, que se va a replantear la estrategia para lograr este plan bicentenario. No estamos desconociendo el plan bicentenario ni estamos desconociendo el acuerdo nacional, pero sí cada gobierno tiene una forma diferente de llegar a la meta, ¿no? Entonces, al darse un nuevo gobierno, ¿qué sucede? Nuevamente se reformulan los PC y nuevamente se reformulan los PEI, ¿no? Entonces, Toledo tenía una forma de ver el tema del comercio exterior, García otra forma, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, por eso que los documentos se reformulan, ¿no? Viene el siguiente periodo presidencial, entonces se reformulará nuevamente los PC, ¿no? Se reformularán nuevamente los PEI y nuevamente se reformularán los planes operativos, ¿no? Los planes operativos, como repito, sus objetivos, sus indicadores principales responden al PEI, al PC y al plan bicentenario. ¿Sí? Van a responder a esos documentos, ¿no? Entonces, y cuando, a ver, acá hemos ido de abajo hacia arriba, plan operativo, recoge lo del plan estratégico, el plan estratégico recoge lo del PC, y lo del PC recoge lo del plan bicentenario, y el plan bicentenario recoge el acuerdo nacional. ¿Cuál ha sido la labor del CEPLAN hasta ahora? Evaluar, reformular, replantear el plan bicentenario. Esa es la chamba del CEPLAN. ¿Qué más ha hecho el CEPLAN? Establecer una directiva que nos explica de qué forma, al llegar al plan operativo, ¿no? Este plan operativo debe responder. Si un plan operativo está bien hecho, el que lo sustenta tiene que responder claramente cómo sus actividades responden al PEI de su sector, al PC de su sector, al plan bicentenario. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es la lógica, eso es lo que yo quiero que ustedes esta tarde puedan realizar en conjunto, ¿no? un trabajo, ¿no? De alguna manera, una especie de taller, ¿no? Donde nosotros podamos, a ver, hubiera sido ideal que tuviéramos una máquina, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Hacernos la pregunta, un sector, vamos a suponer, ¿cómo nosotros podemos, a ver, mañana nos contratan en un sector, nos contratan en el sector agricultura, ¿no? Tienen la suerte de ocupar un cargo importante, de repente,
Y entonces, la primera pregunta que le tienes que hacer es, por ejemplo, agricultura. ¿Cómo está organizado el sector agricultura? ¿Cómo está organizado el sector agricultura? ¿Cómo lo organizamos el sector agricultura? ¿No? Tienes al ministro de Agricultura, pero del plan bicentenario, ¿qué información ha tomado del sector agricultura? ¿Puede tomar todo el plan bicentenario? Falso. No puede hacerlo todo. Tendrá ciertos ejes, ciertos lineamientos que están ligados al trabajo del sector agricultura. Entonces, si yo a ustedes, por ejemplo, les pido para la otra semana, a ver, van a hacer un trabajito, van a elegir el sector que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Eligen el sector que ustedes quieran y quiero que ese sector me diga cómo su misión y su visión se ha ido trasladando a los pliegos. ¿Cuántos pliegos tiene el sector agrícola? ¿Qué función cumple cada uno de esos pliegos? Por ejemplo, si fuera justicia, ¿no? El sector justicia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo el sector justicia se enlaza con el plan bicentenario? ¿Cómo se enlaza con lo que es el acuerdo nacional? ¿Cómo se enlaza? Ok. Y de ahí, ¿qué pliegos tiene el sector justicia? 1, 2, 3, 6. ¿Por qué los hemos dividido en pliegos? ¿Por qué no los podemos juntar todos? Porque cada uno de ellos responde a un objetivo diferente, a un indicador diferente de lo que significa el planeamiento estratégico del sector justicia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, cada pliego, a su vez, que quiere implementar, ¿no? ese objetivo, ese indicador, establece lineamientos que van a ser, en algunos casos, vinculantes con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Entonces, cada gobierno local, entonces, si seguimos con el caso que estamos desarrollando, ustedes tendrían que identificar en justicia o en educación cuáles son esos pliegos. Todos los pliegos responden a lo que significa el planteamiento del sector, todos. ¿Verdad? Entonces, y ya viene luego lo que serían las regiones, ¿no? Cómo las regiones toman esa información. Quizás haya alguna pregunta, alguna consulta. ¿Hasta acá? ¿Sí? La definición de pliego es desde el punto de vista del presupuesto. Institucional, claro, más que presupuesto. Porque cuando hablamos de pliego presupuesto, estamos hablando de aquel que administra los recursos, ¿no? Que lo otorga el Congreso a través de la ley de presupuesto, y entonces eso sería desde el punto de vista presupuestal. Pero cuando hablamos de pliego, ya desde un punto de vista de planeamiento estratégico, estamos hablando de aquel que va a desarrollar una parte de la misión del sector, ¿no? Entonces tienes el sector que tiene su misión y entonces va a desarrollar una parte de esa misión, ¿sí? Porque no hay otra clasificación, no tenemos otra clasificación, tenemos de la siguiente forma, ¿no? Sector, que es el ministerio, es el ministro, de ahí la clasificación oficial del gobierno, baja pliego, ¿no? Pero la mayoría lo relaciona con el tema presupuestal, ¿de acuerdo? Pero no solamente es el tema presupuestal, sino también es el tema del manejo institucional y parte de la misión. Y de ahí decala ya en lo que es el plan estratégico, ¿no es cierto? Entonces tienes plan bicentenario, tienes PCN, tienes plan estratégico y de ahí tienes planes operativos, ¿no? Ahora, pero no solamente tenemos entonces esos documentos, ¿verdad? Tenemos más documentos. Estos documentos han crecido un montón en estos años, 10 años. ¿No? Entonces, no solamente se trata de mencionar los documentos de gobierno nacional, sino también aquellos de carácter regional. Entonces tenemos plan bicentenario, tenemos PCN, tenemos PEI, pero también tenemos planes de desarrollo
regional concertado. Tenemos planes de desarrollo regional local. Tenemos planes operativos. ¿Sí? Planes operativos. Entonces, cuando yo me refiero, a los planes de desarrollo regional concertado, ya aquí me estoy refiriendo a las funciones exclusivas, ¿sí? Funciones exclusivas de un gobierno regional. Y cuando hablo del plan de desarrollo regional local, estoy hablando de las funciones exclusivas que tienen asignadas aquí en la Ley de Bases de Descentralización, ¿okay? Y acá también Ley de Bases de Descentralización, y tenemos también la Ley Orgánica de Municipalidades. Sería gobierno local, Plan de desarrollo, sí. Sí, local. gobierno local. O sea, Gobierno. la área regional. De regiones, no. La Ley de Gobierno Regional. Y ahí el gobierno Ok. Plan de desarrollo local. Sí. Muy bien. Gobierno local, ¿no? Plan de gobierno local. Entonces, por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, del plan operativo, entonces tenemos en el caso de los gobiernos locales las funciones exclusivas que ellos atienden, más aquellas que han sido encargadas por el gobierno nacional. ¿Sí? Eso es más o menos el enfoque que le da el CEPLAN, ¿no? Eso es lo que hace el CEPLAN, ¿no? Explicarnos cómo funciona esto. ¿Ya? Sí, por favor. Una consulta. Sí. Dentro de este esquema, ¿dónde están las unidades ejecutoras? Porque muchas veces ocurre que los gobiernos regionales es el que desarrollan a través de unidades ejecutoras que les pagan, pero que sin embargo reciben la política ejecutora. ¿Cómo está eso actualmente? Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, entonces habíamos dicho que existe en todos estos niveles, ¿ya? En todos estos niveles existe pliego, ¿sí? Entonces, vamos a llamarlo de esta forma. El pliego es la parte política, ¿ya? El encargado de dirigir, ¿no? Encargado de dirigir la implementación, ¿sí? De una política establecida en el PCN, en el plan bicentenario. Dirige el pliego, ¿ya? Entonces, el buena cuenta es el jefe. El pliego, ¿no? Tiene a su vez unidades ejecutoras, una o varias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene pliegos varios, y algunos de esos pliegos no tienen solo una unidad ejecutora, tienen varias unidades ejecutoras. ¿Cuál es la diferencia entre este pliego y sus unidades ejecutoras? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta es la parte política, el jefe, y esta es la entidad que realiza, el gasto. ¿Sí? Yo quiero implementar una política, yo soy el jefe, yo lo quiero implementar. Entonces yo necesito de una unidad ejecutora. ¿Qué significa una unidad ejecutora? Que voy a tener un tesorero, voy a tener un jefe de presupuesto, voy a tener un contador, voy a manejar un CIAF, ¿sí? Y todo esto funciona para permitir implementar una política que sigue el pliego, ¿no? El pliego implementa una política, entonces tiene que gastar, ¿no? Tiene que contratar personal, tiene que de repente realizar viajes, ¿ya? Entonces, por esa razón, tiene las unidades ejecutoras. Por eso tiene las unidades ejecutoras. Entonces, ¿ok? Entonces, tiene las ejecutoras y ahora viene nuevamente, ¿no?
A ver si me siguen acá. Entonces yo hablé hace un momento, ¿quedó claro de repente? ¿Quedó clara la explicación? ¿Sí? Entonces, yo hace un rato hablé de las líneas. ¿No? Yo dije, oye, pero por si acaso un plan operativo responde al trabajo de las líneas. ¿Por qué al trabajo de las líneas? Porque las líneas son estas. Acá está. Las líneas son los pensantes, ¿no? Las líneas son las que definen cómo implemento. ¿Sí? ¿Cómo implemento? ¿Cómo alcanzo un objetivo? ¿Cómo alcanzo un indicador? ¿Qué actividades voy a desarrollar? La línea define actividades. Y la unidad ejecutora lo que hace es comprar, adquirir bienes y servicios que permitan la implementación de las actividades que permitan alcanzar, ¿no? Los objetivos y los indicadores que yo como pliego tengo que alcanzar, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Sí, entonces por eso yo decía, un plan operativo que no esté basado en la línea es un mal plan operativo, ¿no? Una institución que no responda a un trabajo de líneas, ¿cuál podría ser, por ejemplo? ¿No? De repente, aunque habláramos de pago de pensiones, de repente, porque el pago de pensiones también tiene toda una estrategia, ¿no? Para el pago de pensiones, ¿de acuerdo? Si habláramos solamente del pago de remuneraciones, de igual manera, y si habláramos de cualquier sector, todo sector, entonces tiene sus líneas que debe alcanzar. ¿Dónde están allí los programas presupuestarios? ¿Dónde están allí los programas presupuestarios? ¿Ya? Miren bien lo que les voy a decir. Un programa presupuestal, ya, creo que estoy escribiendo muy chiquito, ¿no? A ver, un programa presupuestal, escucha bien, tú tienes un sector, tú tienes un pliego, y este sector hace un análisis de la problemática que tiene del sector, ¿ya? Entonces yo tengo una misión como sector, ¿ya? Tengo una misión, muy bien, tengo una misión, pero yo con mis pliegos desarrollo actividades, a ver, pliego 1, pliego 2, pliego 3, desarrollo actividades que me permiten atender la misión. Pero yo comienzo a hacer un análisis y me doy cuenta que hay problemas que necesito resolver de manera urgente. ¿Ya? Yo tengo un problema que necesito resolver de manera urgente. Entonces, hago el análisis, la perspectiva que dicen ustedes, de lo que va a pasar en un futuro con ese problema, ¿no? Y entonces digo, no, ni hablar, yo no voy a esperar más para resolver eso. Yo tengo que crear un programa por resultados. Entonces, si yo tengo acá un programa por resultados, este programa por resultados va a resolver un problemita acá en el PCN, ¿no? Una parte de lo que yo quiero del PCN lo voy a alcanzar con este presupuesto por resultados. Va a ser una partecita del plan estratégico, va a ser una partecita probablemente del plan de desarrollo y una partecita del plan operativo. Algunos piensan que ese presupuesto por resultado está muy lejos, ¿no? Muy aparte de lo que es el PCN, el PEI, el plan regional, del plan operativo. No es así. No es así. Este presupuesto por resultados establece una estrategia, ¿ya? Y esta estrategia establece actividades y proyectos. Pero lo primero que debemos entender es que esta estrategia es parte
de lo que yo quisiera lograr en este PC y en este plan bicentenario, ¿se entiende? Es una parte, ¿se entiende? Entonces yo digo, ok, vamos a formular un PPR, muy bien, pero ese PPR tiene la misión de que quiero resolver un problema al más breve plazo que yo lo he planteado acá, ¿no? Por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? Ya está planteado en el plan bicentenario, pero quiero impulsarlo, quiero hacerlo lo más pronto. Entonces, sacar un PPR, por ejemplo, aparte, es un error. En el plan operativo, entonces miren, en el plan operativo, a ver, yo tengo un plan operativo que responde al trabajo de las líneas, que ya se entendió, ¿verdad?, lo que es el trabajo de las líneas, la misión, pero entonces también tengo un PPR que va a responder, perdón, un plan operativo que va a responder al PPR, ¿no? Acá dentro de este plan operativo va a estar el PPR, ¿ya? Y si ustedes quieren añadirle alguna información de carácter administrativo, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero debiera ser lo mismo, ¿no? Debiera ser lo mismo. Todo enfocado en cambios en la gestión administrativa. Muy buena, muy buena. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué? ¿No? Por ejemplo, todas las actividades, de fortalecimiento de capacidades. Así es, ¿no? Entonces, un fortalecimiento de capacidades está en justamente comprar nuevos equipos, ¿no? Nuevas oficinas, preparar al personal en ciertos temas, ¿no? Capacitarlo, en fin. Entonces, por ahí sí, como que puede la cosa, ¿no? Pero no tanto para describir actividades propias de la administración. Sí, por favor. Que haya el PI está planteado a nivel de sector. ¿El PI? En el esquema puesto también hay PIs en los centros de vigilancia abajo en el plan. A nivel regional. Sí, también puede haber. Sí, por ejemplo, acá también puede haber un PI. Acá también puede haber un PI. Pero el de más peso es el plan regional de desarrollo, ¿no? Por cuanto es el de las funciones exclusivas, ¿no? Acá también puede haber un PI. Todas las instituciones que operan en el territorio tendrían que aportar a los objetivos del plan de desarrollo territorial, regional o del local y incorporar elementos para cumplir eso en las acciones del plan de Sí, pero, a ver, mira, el plan, a este nivel, estamos hablando de este nivel en este momento, ¿no? Los planes de desarrollo, por ejemplo, son lo que podríamos llamar, de alguna forma, nuestro presente, de alguna forma. ¿Ya? No son necesariamente el presente, pero de alguna forma son lo macro, lo que esperamos para la región en los próximos 15 o 20 años. ¿De acuerdo? Pero eso que se plantea para los próximos 10 o 15 años se desarrolla de manera parcial en los próximos 5 a 3 años. ¿No? Entonces, este documento tiene un alcance de repente de 10 años y este documento tiene un alcance de 5 años. Entonces, por lo tanto, este documento no podría nunca intentar alcanzar todos los objetivos e indicadores de este otro documento, ¿no es cierto? Porque tiene un alcance de 10 años, o sea, hay muchas tareas que realizar en 10 años. Igual acá, los planes de desarrollo también pueden tener un alcance de 10, 5 años, mientras que los planes estratégicos tienen una visión de un tiempo de 5 a 3 años. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel regional y gobiernos locales, sus planes de desarrollo
son mucho más potentes, mucho más amplios que los planes estratégicos institucionales. Lo mismo sucede acá. Tienes los PC, que son las líneas macro, y tienes los PEI, que por temporalidad, o sea, que por un plazo de 5 o 3 años, intentan alcanzar una parte de este PC. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya ves, programa presupuestal, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, que va de 0 a 5 años, que trasciende otros sectores, un solo sector de Estado. Y se ha dado cantidad de resultados satisfactorios. ¿En qué medida el Ministerio de Economía y Finanzas manda los programas monitorea? Claro, claro. A ver, entonces, estos programas, ¿no? A ver, vamos a empezar por algo importante. Estos programas, como la lucha contra la desnutrición, primero, a ver, si quedara como una tarea para ustedes, ¿cuál sería la primera tarea? ¿Quién está a cargo del programa? ¿Quién? ¿No? ¿Quién está a cargo del programa? Eso es lo primero. Porque el MEF lo que hace es conducir el proceso de elaboración del PPR. El MEF solamente conduce el proceso. ¿Ya? Conducido el proceso, aterriza en un programa. Y este programa tiene responsables. Estos responsables, entonces, se entiende. Ahora, mira, acá hay algo, no sé si ustedes han enterado, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? El Fondo Monetario ha cuestionado las cifras y la metodología que hemos estado utilizando en los últimos 10 años para medir qué cosa: la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo. Entonces, si a ti te dicen que la metodología que es usada para medir la pobreza o la desnutrición, entonces te dice que lo que estás midiendo está equivocado. ¿Por qué? Porque tú pensabas, bajo esa metodología, implementar ciertas actividades para resolver el tema de la desnutrición y en una cantidad esperada de personas que podías atender. Entonces, ha habido todo un cuestionamiento, no sé si escucharon el año pasado, respecto a esas cifras, que son resultado de una metodología. Entonces, de repente usted dice, ¿no? Pero ¿cómo es que no ha dado resultado mejorar en la educación? ¿Cómo es que no ha dado resultado mejorar en el analfabetismo o la desnutrición? ¿Sabe por qué no ha dado resultado? Porque la herramienta de medición para iniciar acciones, de acuerdo a los organismos internacionales que conocen perfectamente esta metodología, dicen, oiga, ¿por qué están midiendo mal? Es como que yo diga, yo quiero pintar esta aula, ¿no? Y entonces tengo una forma equivocada de medir el perímetro. Yo digo que necesito solamente un balde de pintura, cuando lo que necesito son 10 baldes de pintura. ¿Por qué? Porque no sé medir el perímetro de este salón. Entonces, ahí viene justamente, por ejemplo, por eso que de repente no hay grandes resultados en el avance en educación, no lo hemos metido en plan, no lo hay, porque la forma como medimos las variables, porque tú sabes que hay variables, ¿no? Para medir la desnutrición hay variables en el tiempo. ¿Y qué variables? ¿Cualquier variable? No, cualquier variable no. Igual en educación hay variables y se miden en el tiempo. Igual, lo que ustedes dicen, ¿no? La desnutrición. Pero si nosotros hemos tenido malas variables, mal su información estadística, la hemos medido mal, pues no se resuelve. O sea, después de haber metido toda la plata, pero se estaba apuntando a otro lugar. Entonces, esa puede ser una parte de la respuesta, ¿no? Entonces, esa información, si ustedes buscan en internet, van a buscar si es que las cifras, la metodología, los números que hemos calculado últimamente en los últimos años han sido los correctos. Sí. Yo le pregunto eso porque tuve oportunidad de ver un video de la lucha contra la desnutrición que hizo el Banco Mundial en la PRIMA, las dos comunidades en el mismo departamento. En una era casi el 80% de desnutridos, en la otra era prácticamente casi todos.
decía, pues, y ahí se veía, ¿no? Fui yo más allá de la participación del Estado, veía las donaciones que recibía, o sea, todo le llamó la atención, ¿no? La institución como la rector que hizo, ¿no? Porque es un programa que ya no tiene 2 años, todo año, con eso se empezó los programas presupuestarios. Sí, bueno, en verdad hay mucho que conversar allí, también hay mucho dinero que se no utiliza. MEF se me escapa de sus manos, como te digo, porque ya yo te hago responsable. El problema es, como te digo, no avanzamos justamente porque de repente no tenemos la medida del gobierno, más o menos eso, ¿no? Y todo lo que se entiende que hay detrás. Bueno, y no hay un tema también de la lógica de las intervenciones que se desarrollan en favor de la gente, Sí. que más han estado probablemente basadas en la lógica del gasto. Exacto, Más sí. que en la lógica del resultado y el impacto que tengan entendidos en el mundo justamente estableciendo incorporados en esa lógica de modernización del Estado y de la gestión. Ya, a ver, mira, si bien los resultados, esta lógica de los resultados, vamos a decir que es lo que se aplica ahora, no sé si ustedes alguna vez han participado en la elaboración de un documento para un programa que aterrice en un presupuesto con resultados. Si alguna vez han participado, he tenido la suerte, ¿no?, de participar en varios. Hay programas y programas, ¿no? Entonces, un programa lo primero que define es un problema, ¿ya? Y un programa, lo segundo que define es una estrategia. Una estrategia que debe llevarte al planteamiento de acciones que son igual a la posible solución. Ya, que son la posible solución. Pero, ¿cómo se elabora un programa? ¿Cómo se elabora un programa? Entonces yo me acuerdo cuando hemos elaborado en producción, yo he intervenido hasta en 3 programas, ¿no? Y uno más en defensa civil en programas. ¿Cómo se elabora? Se establece en base a información científica. Entonces, oye, mira, si tú quieres hacer un buen programa, tienes que contratar profesionales especialistas en la materia, no son caros, ¿no? Y además tienes que encontrar información científica avalada por las instituciones internacionales que te dicen, por ejemplo, la seguridad ciudadana. ¿Cómo se resolvió la seguridad ciudadana de repente en Colombia? ¿Cómo se resolvió la seguridad ciudadana de repente en Brasil? O de repente en alguna ciudad de los Estados Unidos o en algunas ciudades de Europa. Entonces, se comienza a explicar, se comienza a ver científicamente cómo se resolvió, ¿no? Y esto genera la estrategia. Pero esta estrategia tiene lo que ustedes acaban de decir, la prospección, ¿no? Lo que es la visión de futuro. Entonces yo científicamente he identificado el problema, ya lo tengo bien identificado. La seguridad ciudadana, de acuerdo a los estudios científicos, se genera el problema por esta razón, por esta otra razón, por esta otra razón, científicamente demostrable, ¿ya? Y entonces tengo la perspectiva que me dice de qué tamaño es el problema en el Perú actualmente y cómo será en un futuro. ¿Ok? Entonces, en base a eso, yo establezco acciones que son las posibles soluciones, pero las acciones también son resultado de esa información científica. Entonces, las acciones te dicen, oye, mira, el problema en Brasil fue así, el problema en Colombia fue así, que el poder judicial no funcionaba, que la policía era corrupta, que de repente la municipalidad no hacía su papel, no iluminaba las calles, no señalizaba, y va encontrando científicamente todo aquello que generaba el problema, científicamente. Entonces, científicamente también tenemos que encontrar la solución. Yo me acuerdo que en producción
También algunas veces hemos traído, por ejemplo, yo intervine en lo que era pesca, ¿no? Tuvimos que traer expertos en pesca para que más o menos nos dieran, de acuerdo a su experiencia, por ejemplo, cómo se habían resuelto algunos problemas de pesca en otras partes del mundo, cómo había hecho Chile de repente para crecer, ¿no? Y tener esos niveles de exportación en pesca, por ejemplo, ¿no? U otros países. Entonces, con esa información científica, nosotros analizamos la realidad y elaboramos finalmente una respuesta, ¿no? Pero, ¿qué hay? Ahí hay un problema, que es el que le acabo de mencionar. Nuestras estadísticas. ¿Qué he dicho de las estadísticas? ¿Qué he dicho de las estadísticas? Están mal elaboradas, están mal medidas. Entonces, si tú tienes una mala medición, por supuesto también vas a tener una mala estrategia. Se distorsiona todo. Entonces, tu planteamiento de la solución está distorsionado. ¿Ya? Entonces, incluso te vengo pidiendo que, de una forma muy sutil, ¿no? El Fondo Monetario, que casi se refundara el INEI en Perú, porque definitivamente miden cualquier cosa, metan lo que debe, ¿no? Porque es un trabajo muy fino, la medición, la estadística, tiene detrás una metodología. Entonces, bueno, volviendo al tema, esto es el PPR, ¿no? Este es el PPR, y este PPR, entonces, pasa por resolver un problema que tenemos aquí, que queremos luego llevar al PC, y muchas veces pasa también por un trabajo entre gobierno regional, nacional y local. ¿Ya? Entonces yo esta tarde no he querido venir a explicar nuevamente lo que es visión, cómo identifican los objetivos, cómo identifican los indicadores, ¿no? Sino la charla del día de hoy más que nada está para que ustedes tengan una visión de cómo todos los documentos se agarran, ¿no? Como país, como todos empujamos el carro en una misma dirección, como país, a través de estos documentos. Estos documentos no son un juego, estos documentos son documentos oficiales, ¿ya? No es que cada uno elabore un documento por su lado, de acuerdo a como cree, no, sino que estos documentos que estoy demostrando, desde la meta que pones, por ejemplo, en el CIAF, algunos dicen, por ejemplo, es la meta de la unidad en el CIAF. Yo he puesto la meta de la unidad. Error, pues, tú no estás poniendo la meta de la unidad, tú estás poniendo la meta de tu pliego, y tu pliego está poniendo la meta del sector. No, este año la unidad dice, ¿no? Se han propuesto tales metas, pero ¿y en base a qué? ¿No? ¿En base a qué parte de tu PEI? Claro, ¿a qué responde? ¿A qué parte de tu PC no responde? Ya, entonces tú vas incluso a la oficina de presupuesto y cargas cualquier cosa en el CIAF, lo que se le ocurre en ese instante, ¿no? Y esa meta no responde para nada al trabajo de planeamiento estratégico de tu sector, de tu pliego. Sí, por favor. Pero, digamos, está bien, o sea, hay un encadenamiento entre, digamos, el PC, el PEI, el plan de desarrollo relacionado, y lanzamos objetivos. Esos objetivos tienen que estar, digamos, encadenados, ¿no? Que uno responde al otro. Pero ahí puede haber errores, porque ¿qué pasa si, como muchos casos ha habido, ¿no? Ha habido casos de proyectos que se han ejecutado y no tienen nada que ver seguramente con un objetivo estratégico. Ya, perfecto. ¿No? Como el monumento a la sirena, no sé, entonces, ahí, digamos, ¿qué se necesita para, digamos, verificar ese error, esa bisagra? De la manera de que ese objetivo o los objetivos, llamémosle secundarios, ¿no? O de un pliego que obedecen después a un programa mayor como el CPC,
no se vayan por otro lado. O sea, Claro, claro, muy bien, muy bien. ¿Cómo enlazar eso, pero de una manera adecuada, digamos? No nos demos cuenta cuando ya gastamos, cuando Sí, ya sí, sí, sí. estamos. Entonces, ¿de qué manera? O sea, probablemente haya, para esto sean los indicadores, pero ¿es suficiente eso? Ya, muy bien, usted ha tocado un muy buen tema. Entonces, conocemos al CEPLAN, sabemos qué hace CEPLAN, entonces eso es uno de los trabajos de CEPLAN. CEPLAN ha elaborado la directiva para que tú entiendas que desde el gobierno local enrocha hasta llegar al plan bicentenario. Pero ¿qué más han hecho la directiva de CEPLAN? Ustedes me van a enviar su plan operativo, me van a enviar su PEI, su PCN. Y no quiero nada más que me hables de las líneas, no quiero que me hables de las actividades administrativas. Entonces yo quiero encontrar como CEPLAN. ¿Han visto mi directiva? Vamos a ver un ratito. Entonces, ¿qué dice ese plan? Mándame tu plan operativo. Yo nada más quiero ver que tu plan operativo tú me digas ya. A ver, meta 1, meta 2, responde al objetivo 1, al objetivo 2, indicador 1, indicador 2. ¿Qué son? ¿Qué son? Parte del plan de desarrollo regional concertado, parte del objetivo 1, el indicador 1, ¿se entiende? De la meta 1. Por ahí va un avance. Por ahí va un avance para que ya no suceda lo que ahora tenemos, que cada uno, ¿no?, tiene una idea diferente, ¿ya?, de cómo construye esta información. Pero no olvides también que existe, aparte de las funciones y competencias exclusivas y compartidas, también existen más que nada las exclusivas, ¿no? Las exclusivas, y acá es donde muchas veces se cometen errores, ¿no?, en las exclusivas. Por ejemplo, el monumento de la sirena, que te he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, UAS, ¿dónde está? Dentro del PCN, del PEI, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Entonces, ellos muchas veces toman lo que son las exclusivas y por ahí destinan dinero, ¿no? Por ejemplo, a ver, la promoción de repente de algún tema exclusivo de ellos. Una danza. Lo asocian con el turismo, ¿no? Y de repente ves en una plaza, ¿no?, un gran monumento, un gran proyecto de inversión destinado a la danza del público. Ya está, ¿no? Porque ellos dicen que eso está ligado al turismo. Y el turismo, la forma como ellos promocionan su turismo, es una competencia exclusiva de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, no, pero la danza del Puma es buenísima, me gusta a todo el mundo. Así que vamos a hacer un proyecto de inversión con una plaza donde haya muchos bailarines, con la danza del Puma, ¿sí? Y entonces le vamos a meter 2 millones de soles a la danza del Puma. Porque todo aquel que llegue a la ciudad NSX, vivir parte del bus, tiene que ver que esta ciudad es famosa por la danza del Puma. Y hace su proyecto de inversión y todo lo demás. Ese es el sistema, ¿no? Entonces, en muchos casos ni siquiera hay proyecto de inversión, y entonces la hace como un gasto más. No, vamos a ser sinceros, el Perú de alguna forma todavía está formando cuadros en planeamiento estratégico, ¿no?, en planeamiento operativo, ¿no? Entonces, en entender que somos un país, que todos estos documentos son serios y todos están amarrados. Y más difícil es entender todavía que hay competencias exclusivas y competencias compartidas, ¿no? Entonces tú le dices esto, por ejemplo, a un gobierno local muy lejano, te dices competencias exclusivas, competencias compartidas. ¿De qué me estás hablando, no? En pleno siglo XXI, ¿no? Entonces ellos creen que son totalmente autónomos en el uso de los recursos. Entonces, lo que ha pasado es que la mayoría le da más valor a los sistemas administrativos. Se preocupan de la tesorería, se preocupan del presupuestólogo, ¿no?, del CIAF, y todavía no hemos entendido que lo más importante es la línea. La línea. ¿Ustedes han visto algún pliego que meta plata en la línea? Los que piensan cómo implementan la misión, muy pocos le meten plata en la línea.
más le meten plata que sea el SIAP, que sea la computadora, que sea la red, ¿no? Que la secretaria, que el jefe de tesorería, los asistentes, ahí meten plata un montón, porque ahí les garantiza que pueden gastar, pero la línea. Ya, explícalo. Bueno, usted mencionaba lo que más o menos quería preguntar ahora. Digamos, en toda esta articulación entre planes, decirlo va a ser ese plan a partir de los trayectos, ¿no? A partir Ya de la fecha. Pero usted mencionó que había una directiva del Ministerio de Finanzas Es así. del año 2004. Sí. En esas también se hacía algo parecido. No. Esa directiva lo que ayudaba era a que entendieras qué era la misión, cómo debías entender los objetivos. Ya, pero el Ministerio de Finanzas hizo alguna evaluación, ha hecho alguna evaluación. Ya, muy bien, a ese tema íbamos a pasar después, ¿no? Pero bueno, ya tocaba el tema. Efectivamente, economía hace una evaluación, pero es una evaluación muy distinta a lo que podría ser una evaluación del planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque la economía lo que te da soles, ¿verdad? Y tú estableces metas, y estableces objetivos, y estableces indicadores, ¿no? Entonces tú dices, a ver, en el presupuesto 2015, yo he recibido 200 millones de soles, tengo dos metas, la meta 1 y la meta 2, que atienden el objetivo 1 y que tienen un indicador. Muy bien, perfecto. Entonces, yo al final voy a decir esto, mira qué mal funciona el sistema de evaluación. Ya, yo te digo esto. La meta 1 gastó en el año 2014 140 millones de soles. Y la meta 2 gastó los 60 que faltan. Muy bien. Entonces yo te digo, mira, de repente esta es la administración. Categoría. Y de repente esta es la línea. ¿Ya? Igual que acá hay dos objetivos. El 1 y el 2. Y esta es la administración y esta es la línea. Cuando MEF te pregunta, te dice, ya, pues tú dices, ¿qué peso le das a esta meta que es la administración? Todos son muy inteligentes. ¿No? Dicen, ya, a esta le doy un peso de 80%. Y a esta meta le doy un peso de 20%. Entonces, cuando vas a hacer un ratio, tú tienes casi un 100% de efectividad institucional, pero a nivel de gasto. Entonces, mira, qué bien, ¿no? Mira, qué interesante ese gobierno regional, local, institución nacional. Sí, pues, llegó. Y lo que pasa es que te permiten que tú indiscriminadamente le des el peso. Tú le das el peso. Entonces te dan un software, ¿no? Hacen toda una ceremonia, te entregan un software, te dicen, lo vamos a medir, cómo han avanzado. Ustedes el año pasado han recibido 200 millones, ¿ya? Y tantos millones han ido a aplicación y tantos millones a la línea. Entonces, la administración gastó sus 140 millones y la línea, de repente, por la justa llegó a 10 millones. No, que mira que no existía el abogado, que no existía el ingeniero, que no se hizo el proyecto de inversión, que se quedó solamente el perfil. Ya pues, pero dale un peso. Entonces yo, que soy un viejo en estos temas, ya. 90% contra 10%. Todavía viene tu carta de presentación, ¿no? Efectividad en el gasto, ¿no? Efectividad en el gasto. Entonces, ¿sirve el SIAP o no sirve? En esta circunstancia relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque
yo puedo engañar al sistema. Yo lo estoy engañando al sistema. ¿Sí? Eso depende también del sistema de liderazgo de la autoridad. Exacto. Hay líderes que te dicen no. Algunos hasta te llaman, porque lamentablemente es así. No hay una forma de establecer el peso. De establecer el peso es tu criterio, para que tengas una idea. Entonces viene el jefe, el número uno, hay algunos número uno que te dicen, ponle que hemos gastado todo y el 95% del peso del gasto estaba en la administración y el 5% en la línea. Mal. Y hay otros que no, dicen, no, Gatito, vamos a pensar un poco. Venga lo que venga, ¿no? 50-50. Entonces queda demostrado que has gastado mucho en gasto corriente, pero que no has logrado los objetivos, ni has logrado la línea. Los PPRs están dentro de lo que estamos denominando las líneas. Claro. Ya. Supongamos que no hemos podido implementar alguna acción, alguna actividad estratégica dentro del plan operativo como PPR, que va a influir, por cierto, en la información de meta del plan operativo institucional. Entonces, yo tengo la posibilidad de informar que no voy a poder cumplir con la meta establecida, o ya no tengo esa posibilidad de modificar esa meta. Ya, muy buena pregunta. A ver, en cuanto a las metas de un plan operativo, ¿ya? Tú allí tienes esta evaluación, como hemos dicho, ¿no? Pero también tienes la información, a ver, que toma el titular del pliego y que debe reportar al sector. El titular del pliego tiene un sector y el sector, entonces, tiene la responsabilidad de tomar las acciones correctivas para que esas metas que se habían planteado, porque si no se cumplen esas metas, entonces el programa sectorial tampoco se va a cumplir. Entonces, si tú dices, no, mira, yo no lo voy a alcanzar esta meta, del plan operativo. Entonces, acuérdate de todo lo que hemos dicho, ¿no? Toda la información se encadena, se enlaza, entonces tú puedes decir, no, esa meta no se va a cumplir. Pero esa meta, no te olvides, que contribuye al logro del objetivo de los indicadores. Entonces, yo puedo decir, no lo voy a cumplir, pero entonces tengo que ver la forma de en un futuro cumplirlo, porque si no lo cumplo, ¿qué va a pasar? Entonces, nuevamente volvemos a que no voy a alcanzar lo que está propuesto dentro del DCEN, dentro del PEI, dentro de lo que significa el objetivo, el indicador. ¿Se entiende? Pero sí tengo esa posibilidad de comunicar y de hacer una variación del texto del ya se te va. Mira, a ver, si hablamos de un PPR, ¿no es cierto? Hablamos de un PPR. Mira, el PPR hemos dicho que responde a información científica. ¿Ya? Entonces, el PPR, este famoso PPR, responde a información científica. Lo primero. Si responde a información científica, y yo digo, a ver, para la seguridad ciudadana, ¿ya? Yo necesito, de acuerdo a la perspectiva, hacer 10.000 rondas de vigilancia, ¿ya? Entonces, científicamente, prospectivamente, yo no llego a este número por imaginación. Yo llego a este número porque de acuerdo a los estudios internacionales, un policía tiene que pasar cada 20 minutos, tiene que pasar por cada 10 calles, ¿me entiendes? Entonces, toda esa información científica me da como resultado 10.000 veces, ¿no?, de vigilancia. Ya está. Si tú me dices que esta meta no se va a cumplir, entonces este PPR no se va a cumplir. Yo pregunto, ¿puedo bajar o subir esta meta? Esa es tu pregunta, ¿no es cierto? ¿No lo voy a cumplir? ¿La puedo bajar o la puedo subir en vista de que no la voy a cumplir? O sea, puedo bajar el reporte al plan operativo institucional porque hay que responder como dices, tanto al sector como al MEF, ¿no? Ya. El reporte del plan operativo sí lo puedes variar, pero lo que no puedes variar es el valor esperado, porque este es un valor esperado, como digo, científico, ¿no? Entonces, oye, de acuerdo a lo que se ha visto en ciudades como Lima,
El policía, como te digo, tendría que pasar 5 o 10 veces al día por esa esquina, ¿no? Tenía que pasar cada 20 minutos. ¿De acuerdo? La hora en que tenía que pasar era entre las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces, ¿cuántas calles tiene Lima? Tiene tantas calles, ¿no? Entonces, ¿cuántos policías necesitamos? Necesitamos 1000 policías, pero cada uno de ellos va a pasar con esta cantidad de horas. Entonces, eso da como resultado, como mínimo, que el policía se pase 10.000 veces al mes o al año, ¿no? Que haga rondas de vigilancia. Porque científicamente está demostrado que si el policía pasa cada 8 horas, no funciona. ¿Se entiende? Entonces, ya está comprobado que en Colombia funcionó, porque no me pasa cada 10 calles, cada 2 calles, cada 3 calles, cada 10 minutos, cada 1 minuto, dependiendo de la hora, si es hora punta. Entonces, todo eso lo hemos mostrado 10.000. Entonces, señores, si no pasamos las 10.000 veces al mes, no hemos hablado de nada. Esto es una broma, nada. ¿No? Entonces, yo hago un plan operativo y te digo, plan operativo 2014 o 15. Yo, a ver, de esto de acá puedo plantear para el año 2015 de las 10.000 que deben darse por año. Yo voy a plantear, tengo escasez de recursos y solamente puedo pasar hasta 7.000 veces. 7.000 veces. Entonces, por un lado está el plan operativo de lo que tú puedes como recursos alcanzar, y por otro lado está lo que la información científica lo legaliza. Entonces, el valor de la información científica no debería jugar. Pero la información del plan operativo es relativa, ¿no es cierto? Es relativa a cuánta plata tienes. ¿Cuánta plata tienes? Y no se cumpliría. Entonces, ahí viene cuando se habla con el MEF, ¿no? Entonces, MEF, tú eres el que evalúa toda esta información. Ya, acá estoy. Muy bien. MEF te pregunta, a ver, usted científicamente alcanzó la 10.000, entonces ahí es donde viene la intervención de la policía, ¿no? Que dicen, no, pero no tengo plata, el MEF no me da plata, ¿no? El MEF no me da plata para hacer las 10.000. Entonces, cuando uno dice, pero ¿por qué 10.000? O sea, ¿cómo has calculado los 10.000? Les acabo de explicar cómo se hace científicamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces debe pasar? ¿A qué hora? ¿Cuántos policías? Entonces, sí, por favor. Permítame aprovechar el ejemplo que está poniendo y algo un poco más puntual. Hay un problema respecto a eso con el MEF. Si, por ejemplo, a esos 10.000 de meta, el MEF le asigna 10.000 soles, ¿no? Pero sucede que para cumplir esa meta, nosotros se le asigna más dinero, 20.000 soles. Y la meta tiene que subir en forma proporcional. Lo que se le plantea al MEF es lo siguiente, de que la meta continúe en la misma cantidad, pese a que financieramente el presupuesto va a duplicarse. Y el MEF no acepta porque dice que no hay una proporcionalidad en cuanto a la parte de la meta con la parte financiera. Clarísimo. El MEF no acepta, pero se le plantea lo siguiente: mire, se está cumpliendo las 10.000 metas señaladas, pero con funcionarios, con trabajadores que están trabajando en pésimas condiciones. Si se le estaba dando un uniforme, sea policía, sea médico de salud, etc., en este año se le va a dar el doble de uniformes o el doble de vestuario. Se va a cumplir la misma meta, pero se va a duplicar el gasto. El MEF no acepta esa figura. En ese caso, ¿cómo se resuelve el problema? Claro, volvemos a lo mismo. Cuando se construye un PPR, se trabaja con información científica. ¿Ya? Entonces, a ver, ustedes tendrían que demostrar qué tanto es el impacto, por ejemplo, de darle un mejor uniforme a este policía. Zapatos de repente, para que no se desgaste. De repente un mejor uniforme en el invierno, para que haga un mejor trabajo. De repente un uniforme diferente en el verano, para que tengan la facilidad de estar más fresco. Entonces, si ustedes pueden sustentar eso, ¿no? Porque no solamente está en la cantidad de rondas que puedan hacer, sino ustedes decir, oye, mira, pero ese hombre estaba las vueltas, pero en verano pues transpiraba, ¿no? Pues tenía un uniforme de invierno, ¿no? O en el invierno tenía un uniforme de verano. Por citar un ejemplo nada más, ¿no?
o de repente necesita algún tipo de implemento especial o qué sé yo. Entonces, si ustedes pueden demostrarlo de esa forma, ¿no es cierto? Entonces se puede modificar la base de ese PPR, que es una base científica, como te digo, ¿no? De la En el caso del MEF se cierra, en el sentido de que se ha puesto una meta que se puede explicar. Sí. Definitivamente sí se puede explicar, pero el problema viene... Ustedes están elevando el costo de la meta. Claro. Ahora, las rondas, en este caso, el patrullaje va a ser el mismo, solo que el policía va a ir mejor vestido, eso es todo. Claro, pero ahí viene el error. El patrullaje va a ser el mismo, solo que el policía va a sudar menos. Es que usted lo está diciendo mal. Usted está diciendo el patrullaje que va a ser el mismo. No puede decir el patrullaje es el mismo, entonces no, ¿para qué? Cantidad. ¿Ya? Usted tiene que decir que el trabajo del patrullaje se va a ver mejorado. ¿Por qué? Porque el hombre va a estar más cómodo, va a usar mejores zapatos. Pero la meta. ¿Entiende? ¿Ah? La meta. No, es una forma de sustentar el aumento del gasto, del costo del gasto. Para el mes se cierra. No, sí, le entiendo. Ahora le explico un poquito más. Yo creo que podría complementar el comentario. En realidad lo que sucede es lo siguiente, y lo voy a simplificar para, digamos, tener un diálogo más fluido. Es lo siguiente, que por la cantidad de policías y por la cantidad de gasto que se requiere, entonces el presupuesto tal como está financia un uniforme para la mitad de la población policial al año. Entonces se supone que le dan un uniforme a la mitad este año y otro uniforme a la mitad el otro año. Pero técnicamente deberían tener todos al menos un uniforme al año. O hasta Entonces, uno de verano, uno de invierno. Bueno, pero simplifiquemos y pongamos que al menos uno al año. Técnicamente deberían ser dos, uno de verano y uno de invierno. Entonces, cuando se pide presupuesto para cumplir con ese requisito técnico, te exigen, te dicen que no, que eleves el número de patrullajes o sectores patrullados. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para, digamos, entender? Lo lógico sería una revisión del íntegro del programa, demostrando que está funcionando en condiciones, digamos, no óptimas, para poder desarrollar, digamos, una propuesta mucho más estable. Sin embargo, este diálogo ha sido bastante conflictivo durante muchos años. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, la lógica de los técnicos que evalúan es: si yo te aumento el presupuesto en 20%, tú me aumentas las metas en 20%. Digamos algo sencillo. Pero no necesariamente se debería cumplir cuando está funcionando digamos, en situaciones no óptimas. Si ya estuviéramos en un óptimo, entonces podríamos optar por un nuevo óptimo, un óptimo paletiano o lo que fuera. Pero en ese caso el problema es de ese tipo. Sí, por eso, está perfecto lo que usted dice. Luego yo le voy a contar mi experiencia en mi historia de producción con 3 PPR. Ya, por favor. Sí, yo quisiera abordar el tema desde una perspectiva un poco distinta. No conozco exactamente en la práctica cómo funcionan los mecanismos de seguridad, pero cuando se trata de programas y proyectos del sector privado, la dirección de proyectos hay 3 elementos de partida que orientan la formulación de un proyecto que cumpla con todos los requisitos básicos. En principio, dependiendo del alcance de lo que es un proyecto, un programa, un PPR, un proyecto, es la meta que conseguirse. Y eso implica, obviamente, también plantear en qué tiempo se va a lograr el resultado. Y esas dos cosas determinan cuánto de recursos financieros necesito para lograr aquello bajo las condiciones técnicas y bajo aquellos elementos que usted está mencionando que en el sector público se denominan como los resultados basados en evidencia. Entonces, yo un cuarto elemento es el concepto de calidad, que es un elemento transversal, dado un alcance, un tiempo comprometido de recursos definidos y una calidad determinada. Se asume que la parte, es decir, el ejecutor, financiador, sea público o privado, tiene que decir, ok, esto se hace, pero no en el camino, sino antes de arrancar el programa o proyecto. Yo asumo que no estamos en el país en una situación de escasez financiera
Ya, claro. Entonces, no veo tampoco por qué esos mecanismos requieren como negociaciones más, porque criterios más personales y por razones técnicas o estratégicas, como se realiza científico. Si alguien me dice que esto cuesta tanto, bajo esta circunstancia y por esta razón, estos son los valores del mercado. No entiendo por qué tienen que haber esas. Sí, está clarísimo. Sí, coincidimos con usted. Ahí hay un procedimiento que no hemos mencionado, que de repente ustedes lo conocen, que es el de la gestión por proceso, ¿no? Entonces, donde dice exactamente cuáles son los pasos para conseguir un producto final. Ese es el caso de ustedes, ¿no? Entonces, pero yo de verdad lo escucho a usted y pensaría de que tienen muchas probabilidades de poder enmendar el problema que tienen, pero yo creo que les falta de repente un poco más de fuerza en la sustentación, ¿ya? Porque de repente estos otros países donde se han implementado estos programas, ese personal policial que ha hecho ese trabajo, también se puede demostrar científicamente que necesita de ciertas condiciones físicas para que el trabajo se dé mejor resultado. No es que va a ir pues, con un uniforme todo desgastado, que se le puede romper cuando corre y terminó ahí su misión. Entonces, estoy casi convencido de que de repente no se están llevando los argumentos más impactantes de la necesidad de que este personal se le pueda incrementar en su uniforme o lo que se le esté, digamos, intentando financiar para mejorar el costo de la ronda. Una cuestión así. Porque incrementarlo por incrementarlo tampoco creo que sea muy fácil. Hay otro problema también en cuanto a los recursos, ¿no? De economía y finanzas. En este caso, por ejemplo, al gobierno local en la oportunidad de rodar. Muchas veces los recursos se piden para determinado tiempo y los millones se rodar, pero ya cuando el problema ya se ha agravado, ¿no? Sí, pues sí. Es otro problema. Claro. Muy bien, creo que tenemos un corte, ¿no? Ya, muy bien, vamos a hablar unos minutitos, unos 15 minutitos sin contenido. ¿Ya? Muy bien.